Hoy vamos a hablar una palabra tan tremenda para nuestras vidas siendo cristianos. Hoy vamos a hablar de un hombre que se atrevió a retar a todos. Un hombre que retó al pueblo de Israel, que retó a los profetas de Baal y de Acera, que retó incluso hasta el mismísimo Señor. Este hombre llamado Elías hizo pues un llamado a todos a ver quién es el verdadero Dios, el verdadero creador de los cielos y la tierra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Reyes, capítulo 18, el verso 20, por favor. Es palabra de Dios. La Biblia dice: el que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Y si tú estás con ganas de buscar más la presencia de Dios, si tú quieres levantarte más en la fe, esta palabra es para ti, para que reconstruyas el altar, para que vuelvas a edificar el altar, y un altar no para cualquier Dios, para el verdadero Dios, para que vuelvas a edificar ese altar para el Rey de Reyes y Señor de Señores, en el nombre de Jesús. La Biblia dice en 1 de Reyes, capítulo 18, el verso 20. Entonces Acab convocó a todos los hijos de Israel y se unió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose a Elías y todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Acab había traído tanto pecado a Israel. El pueblo de Israel, siendo pueblo de Israel, pueblo de Dios, habían permitido que los profetas de Baal, que la inmundicia de Baal, de otros imperios, de otros reinos, entren en Israel. Y en el mismo Israel, pueblo de Dios, habían entrado profetas, religiones, dioses, falsos dioses, tradiciones. Y es por eso que podemos ver que Elías llama a Israel y les dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo ustedes van a seguir a otros falsos dioses? ¿Cómo van a permitir que en Israel, lugar santo, dedicado a Dios, es pueblo de Dios, pueblo ungido de Dios, cómo este pueblo va a permitir otros dioses en esta nación? Si Jehová, si el Yahweh de los ejércitos es Dios, seguidle a él. Y si Baal para ustedes es Dios, síganle. Es porque nosotros muchas veces, de esa misma manera, nosotros siendo creados para adorar al Rey de Reyes, siendo creados con el fin de adorar al Rey de Reyes, nosotros muchas veces seguimos a otros dioses. Nosotros muchas veces buscamos a otros dioses, o nos hacemos ídolos, nos buscamos falsos dioses. Muchas veces decidimos no ir a la iglesia porque hay la final de un partido de un fútbol, de nuestro equipo favorito. Muchas veces preferimos no ir a buscar a Dios porque nosotros quizás ponemos otras cosas en primer lugar. Y es entonces donde buscamos otros, y esos se vuelven ídolos. Y construimos altares para otros ídolos. Alguien me diría: pero pastor, yo tengo deuda y yo tengo que pagar mi deuda. O alguien diría: pero pastor, es que usted no me entiende, yo tengo estas actividades y no puedo postergarlas, es aniversario, o es el cumpleaños de alguien bien importante. Pero nada puede estar en lugar de Dios, nada puede ocupar el lugar de Dios. Ni Isaac, ni Jacob, ni Abraham, nadie puede ocupar el lugar de Dios. Solo hay un Rey de Reyes, Señor de Señores, que te da vida eterna. Y alguien dirá: pero no, es que Dios me va a entender, es que Dios me va a comprender, es que Dios me entiende. Pues Dios es serio, Dios es santo,
Y Dios es celoso. Dios es celoso. Nunca se olvide que el primer mandamiento que Jesús estableció es: amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Amarás, eso significa, lo pondrás en primer lugar, lo adorarás siempre, lo exaltarás siempre. Para alguien quizás esta palabra es muy doliente, es muy difícil, porque justamente esta persona tal vez este domingo pasado le puso en segundo lugar a Dios. Y diría alguien, una persona: pastor, ¿por qué está preguntando? Seguro vio que yo no llegué a la iglesia el domingo y por eso está predicando esta palabra. Claro que no. Esta palabra es para todos. Y esta palabra no es mía, es de parte de Dios. Dios es el que puso esta palabra. Y usted como hijo, como hija de Dios, tiene que oírla y recibirla con todo su corazón. Tiene que recibirlo con todas sus fuerzas. Pero no podemos dejar las cosas de Dios en segundo lugar. Porque el día que tú dices: esto no lo voy a hacer porque tengo otras cosas que hacer, te has creado un ídolo. Te has creado un ídolo como Israel. Y hoy es el Espíritu Santo que viene. El Espíritu Santo que viene. Así como vino Elías a hablar a Israel, hoy es el Espíritu Santo que viene y nos dice a todos, incluyendo a mí: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo ustedes se postrarán y harán ídolos a otros dioses? Decídanse. ¿Van a seguir a Dios? ¿Lo van a poner en primer lugar? ¿O van a ir? Y si su Dios es el dinero, si su Dios son las cosas de este mundo, síganlo a ellos, pero decídanse, dice Elías. Elías eso le decía a Israel: decídanse. Elías eso les decía. Pero el dinero, las cosas de esta tierra, nunca te van a poder salvar. Algo que no te da el dinero jamás es salvación. El perdón de tus pecados, la unción, eso nunca te va a dar. El dinero nunca te va a poder dar una vestidura resplandeciente, palmas en las manos, para adorar al Yeshua HaMashiach, para adorarlo a Él por los siglos de los siglos. Eso no te va a dar el dinero. Eso no te van a dar las cosas terrenales. Nada de lo que esté en esta tierra te puede dar lo que está allá arriba. Solo Cristo, la puerta, la vid, el agua de vida, el pan de vida. Solo Él. Y hoy el Señor a todos nosotros nos dice: ¿hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta cuándo van a poner a Dios en segundo lugar? ¿Hasta cuándo? ¿Sabe cuál es el peligro de poner a Dios en segundo lugar? Es que nos acostumbramos. El peligro de poner a Dios en segundo lugar es que nos acostumbramos. Nos acostumbramos. Nos acostumbramos muchas veces, ya sea a llegar tarde, o sea, ya sea no orar. O sea, ya nos acostumbramos. Este domingo no voy a ir, no importa. Y el siguiente domingo tampoco. Y nos acostumbramos a dejar de buscar a Dios. Nos acostumbramos a dejar de ver los lives en las noches. Esta noche no voy a ver, mañana voy a ver. Y justo mañana tampoco lo veo. Ya ha pasado, y ya pasó una semana. Y después estamos y eso nos acostumbramos. Y eso es lo que quiere Satanás. Que dejemos de poner a Dios en primer lugar y que esté en segundo lugar. Y que poco a poco, sin darnos de cuenta, nos hemos hecho ídolos. Nos hemos construido altares y no para Dios, para otros dioses. Y ahí viene Elías y nos pregunta a todos nosotros: ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se harán ídolos? Y van a adorar a Baal. ¿Hasta cuándo? Eso es lo que les pregunta. ¿Hasta cuándo claudicaréis? ¿Hasta que te enfríes? ¿Hasta que te apartes completamente de Dios? ¿Hasta que pierdas la unción, el llamado de Dios, el manto de Elías? ¿Hasta que lo pierdas? ¿Hasta cuándo claudicaréis? Dice que los israelitas, hemos leído, se quedaron callados. ¿Por qué una persona se queda callada cuando le preguntas algo? Porque la pregunta le ha dolido. Y si duele es porque ha tocado membranas, fibras. Porque hay algo de cierto en eso. Porque si fuera lo contrario, dijera: no, Elías, estás mal.
Yo el domingo he ido a la iglesia. Elías, estás mal. Yo estoy orando, Elías, estás mal. Elías, yo en ningún momento he adorado a Dios, he adorado a otro Dios. En ningún momento, Elías, estás mal. Otros hubieran respondido, pero no, este pueblo se cayó. ¿Sabe por qué? Porque tenía razón Elías. El pueblo se ha humillado y ha dicho, wow, tiene razón. Tiene razón. Hemos dejado de adorar al verdadero Dios. Tiene razón, hemos dejado de buscar a Dios. Dice la palabra, entonces convocó a todos los hijos de Israel y se unió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Eso es lo que tenían los israelitas, dos pensamientos. Por un lado, querían adorar a Dios, exaltar a Dios, glorificar a Dios. Por un lado querían congregarse, querían hacer todo por Cristo, por un lado. Pero por otro pensamiento decían, pero no. Pero tengo que hacer esto, pero tengo que hacer el otro. Es que me da miedo, es que no puedo. Es que esto, es que el otro. Y esas palabras eran dos pensamientos. Mira, la persona indecisa nunca va a avanzar. Y no va a lograr. Y en cuanto a salvación, ya sea los tibios o los fríos, pero los tibios nunca van a ser salvos. Serán vomitados, dice la palabra de Dios. Serán probados y saldrán reprobados los tibios. Tienes que decidir cuál pensamiento vas a seguir, pero mientras vivas con dos pensamientos, con dos caminos, mientras tú vivas pensando de dos maneras, no vas a poder ir a ninguno y a otro lado. Israel tenía dos pensamientos, tenía dos dioses. Tenía ahí a Baal y ahí tenía al Dios de los ejércitos. Y Israel tenía dos pensamientos. ¿Qué vamos a hacer por aquí? Por un lado aquí, por otro lado allá. Por aquí tenemos que orar, ayunar, leer la Biblia. Pero por aquí nos podemos divertir, podemos profanar, podemos hacer cosas inmundas. ¿Qué vamos a hacer? Dos pensamientos tenían. Pero la pregunta es a ti. ¿Cuántos pensamientos tienes? ¿Cuál es tu pensamiento? ¿Cuántos pensamientos tienes? ¿Tienes un solo pensamiento o tienes dos pensamientos? Pero para eso tienes que meditar en tu corazón y decir, ¿cuál está en primer lugar en mi vida, en mi corazón? ¿Qué es lo que estoy buscando yo? ¿Qué quiero? ¿Quiero la unción? ¿Quiero el avivamiento? ¿Quiero que mi familia se acerque a Dios? ¿Quiero que mi familia doble rodillas? ¿Quiero que Dios me levante? ¿Quiero que Dios haga algo, obra en mi vida? Estoy dispuesto a pagar el precio, a llorar, a clamar, a buscar con todo mi corazón. Estoy dispuesto a seguir a Cristo hasta envejecer, hasta que Él venga. Pero hasta el otro pensamiento, o no voy, o me quedo nomás, o mañana oro, o mañana seguiré. Hay dos pensamientos, y ahí viene Elías y dice, ¿hasta cuándo? Porque a Dios no le agrada eso. Porque si algo sabemos es que Dios a los tibios los va a vomitar, a los que tienen dos pensamientos. ¿Hasta cuándo? Dice. Aquí está una Israel tibia, que Dios ha venido a hablar y a exhortar, y le dice, ¿hasta cuándo? Entonces dice, y se quedaron callados todos. Si Yahvé es Dios, seguid, le dice. Si su Dios de ustedes es el Yahvé de los ejércitos, síganlo, le dice. Y si Baal es su Dios, síganlo. Y id en pos de él. Pero miren, no se olviden que era Dios hablando a través de Elías. No se olviden que era Dios hablando a través de Elías. Y a mí me resulta tan tremendo, tan profundo, que el mismo Dios te diga, si quieres ir en pos de Baal, anda tras de él. Es como si me dijera mi Dios, Brian, si tú quieres ir en pos de Baal, ve atrás de él. Y yo le diría, Señor, ¿cómo puedo yo ir atrás de un falso Dios? Tú me has perdonado, tú me has dado la vida, tú me has formado en el vientre de mi madre, tú me has perdonado.
¿Cómo me puedes decir que yo siga a otro Dios? Es como cuando tú encuentras al hombre o a la mujer que amas con otra persona. Aunque le ames a esa persona, y si la encuentras con otra persona, tú le vas a decir, mira, ve con esa persona. Ve con esa persona. Sé que lo amas, sé que la amas. Te he encontrado con él, con ella. Ve, aunque tú le ames, igual le vas a decir eso. De la misma manera, Dios nos ama y nos dice, mira, tú estás siguiendo a otro Dios. Tú te amo, hijito, te amo, hijita. Pero ya no quieres orar, ya no quieres ayunar, estás en esto, estás en el otro. Si Baal es tu Dios, síguelo. Y a mí me quebranta esta palabra y yo le digo, Señor, no me digas eso. Porque tú eres mi Dios. Pero eso es lo que dice. El Señor estaba lastimado con Israel. Estaba lastimado con Israel. Si Baal es su Dios, síganlo. Pero ya no pronuncien mi nombre. Porque Israel por un lado alababa a Dios y por otro lado alababa a Baal, seguía a Baal. Entonces ahí estaba Dios hablando a través de la boca de Elías. Si Yahvé de los ejércitos, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es su Dios, síganlo. Y síganlo bien, síganlo con todas sus fuerzas, porque Dios los va a levantar, los va a ungir, los va a restaurar, porque los ama. Si el Dios de Abraham es su Dios, síganlo. Pero hoy Dios dice, pero si ustedes quieren ir en pos de Baal, vayan. Si quieren ir en pos del dinero, vayan. Si quieren ir en pos del dinero, vayan. Si quieren ir en pos de las cosas terrenales, vayan. Si quieren ir en pos de otros ídolos, vayan. Pero decídanse, no estén en los pensamientos, dice el Señor. El pueblo no supo qué responder. Eso es lo que más duele. Eso es lo que más duele. Que el pueblo se quedó callado. Ellos tenían que decir, no, Elías, hoy nos arrepentimos. Ellos tenían que responder eso. No, Elías, no digas eso. Nosotros amamos al Dios de Abraham. Nosotros amamos a Yahvé de los ejércitos. Nosotros le amamos a Él. Eso tenían que responder. Pero qué triste que se hayan quedado callados. Qué triste que no hayan dicho esas palabras. De verdad había en ellos dos pensamientos. De verdad había dos quizás sentimientos. Es como esa persona que no se decide si casarse o no casarse, si seguir o no seguir. Es como esa persona indecisa. Qué triste que se haya callado y que no haya dicho nada a Israel. Eso es doloroso. Quizás lo que Dios estaba esperando en ese momento es que el pueblo de Israel diga, Señor, perdónanos, Señor, perdóname, Señor, perdóname. Pero nada. Dice la Biblia que se quedaron callados. Y el pueblo no respondía a palabra, estaban callados, no sabían qué hacer. Eso era tremendo. Y muchas veces eso pasa con nuestras vidas. Que aunque el pastor predique, nosotros seguimos con ese corazón duro. Que aunque recibamos, el Señor nos habla a través de sueños todavía, igual nos quedamos con el corazón duro, no reflexionamos. Porque el Señor muchas veces también hace sueños. De muchas maneras Dios nos dice, decide a quién vas a seguir, pero nosotros seguimos con el corazón duro, seguimos lo mismo. Nos predica el Señor, nos habla, el Señor nos da sueños, revelaciones y seguimos con el corazón duro. No hay cambio, seguimos sin pronunciar palabras, sin tomar decisión. Seguimos sin arrepentirnos. Seguimos sin decidirnos a quién seguir. Por un lado, seguimos haciendo una cosa y por el otro lado, seguimos haciendo otra cosa. Pero el Señor eso aborrece. Dice la palabra, si no eres frío ni caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca, dice el Señor. Y aquí está.
Verso 22 dice: y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Yahweh. Más de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes y escojamos ellos, dice, y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, dice. Y yo prepararé otro buey y lo pondré sobre leña, dice, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Yahweh, el Dios que responde, el Dios que respondiere por medio del fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron un buey que les fue dado y los prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiera. Entre tanto ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció que al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, porque Dios quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas, conforme a sus costumbres, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Aquí está los 450 profetas de Baal han hecho un altar para Baal. Entonces Elías le dice: hagan un altar con el buey y ofrezcanlo a Baal y pidan fuego que derrame. Entonces desde la mañana hasta el mediodía ellos gritaban, se cortaban, hacían su ritual y gritaban y pedían a Baal que respondiese, pero no había nada. Y yo quiero decirte esto, que nosotros podemos adorar a nuestros Baales, podemos buscar Baales, podemos buscar y añorar y acumular tesoros, riquezas. Podemos tener no solamente, equipos de fútbol. ¿Por qué le dejamos a Dios en segundo lugar? Pero Dios, ese ídolo que nos construimos y por el cual dejamos a Dios en un segundo lugar y preferimos las cosas de esta tierra, ese Dios no nos va a responder. Ese Baal no va a responder, porque es un Dios que no tiene poder. Es un falso Dios que nosotros nos hacemos. Adoramos a Baal. Le ponemos a Dios en segundo lugar por Baal. Pero al final, cuando necesitamos ayuda, cuando estamos en apuros, cuando necesitamos paz, cuando necesitamos salvación, cuando necesitamos algo, ellos no nos pueden responder. ¿Y qué nos queda? ¿Quién está al lado siempre de nosotros? El verdadero Dios. El Dios que así responde, que sí restaura, que sí salva, que sí liberta. El Dios que pone paz sobre todo entendimiento. Que si tú le dices: Señor, ayúdame, Él responde, Él obra, Él ministra, Él sana. Los profetas de Baal estaban luchando y luchando. Baal, pero no había nada. Porque al final, dice la Biblia: no hay Dios sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Y ahí es donde nosotros reconocemos: ¿qué hice? Muchas veces nosotros reconocemos y decimos: ¿qué hice? He dejado al verdadero Dios por un falso Dios.
He dejado al Rey de Reyes por un Baal que no me ayuda, que no me sostiene, que no me perdona, que no hace nada, por un falso Dios. Dice la palabra de Dios. Verso 30 dice: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, dice. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Yahweh que estaba arruinado. Esta es una palabra tan poderosa. Y en muchos de nosotros debemos hacer eso. Restaurar el altar que está arruinado, que está descuidado. Lo primero que hizo Elías es restaurar algo que estaba destruido, algo que estaba descuidado. Lo primero que hizo Elías era restaurar. Y cada uno de nosotros lo primero que debe hacer es restaurar. Restaurar la oración, restaurar la alabanza, restaurar el servicio, restaurar la intimidad con Dios. No se olvide que Dios nos exige: cuando entres en los secretos de tu recámara, cierra la puerta, dice, y busca a tu Padre en los secretos. Y tu Padre que escucha en los secretos te recompensará en público, dice la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos que restaurar la oración. Muchos de nosotros tenemos que restaurar la prédica. Muchos de nosotros tenemos que restaurar el altar. Dice la Biblia que lo primero que hizo Elías para ver la respuesta de Dios, para que todos creyesen en Dios, es restaurar el altar. Algo que hemos dejado que se descuide, que se destruya, que se caiga. No sé cómo esté tu altar. La verdad no lo sé, desconozco. Pero sí sé que el altar no se destruye así nomás. El altar no se cae así nomás. El altar se friega, se descuida, porque nosotros muchas veces con nuestras acciones destruimos nuestro altar. Cuando pecamos, cuando lastimamos, cuando odiamos, cuando blasfemamos, destruimos el altar. Pero el Señor quiere que restauremos ese altar. Muchos de ustedes, cuando perdonen a alguien, ese altar se va a restaurar. Cuando pidan perdón a alguien, ese altar se va a restaurar. Alguien entre ustedes, cuando vuelva, muchos de ustedes han descuidado esa intimidad, esa integridad delante de Dios. Y el Señor ahí está llorando, está viendo cómo está el altar de tu vida delante de Él. Muchas veces el altar se descuida o se deshace porque ya no se hizo sacrificio hace mucho tiempo. Porque hace mucho tiempo ya no se hizo sacrificio, hace tiempo ya no se levanta un altar de adoración, no se prende el fuego. Y eso hace que con el tiempo el altar se descuide, se deshaga. Eso causa que con el tiempo el altar ya no tenga. El tiempo desgasta, destruye. Cuando ya no se lo utiliza. Ya no ha habido hace mucho tiempo fuego en este altar. Hace mucho tiempo que no se trajo aceite o leña en este altar. Hace mucho tiempo este altar está descuidado. Hace mucho tiempo que este altar, y Elías mira y dice: ¿qué han hecho con este altar? Antes este altar ardía en fuego. Antes este altar era bien usado para buscar a Dios. Pero miren, está descuidado. Y Elías empieza a reconstruir el altar. Antes este altar se levantaba de madrugada a orar. Antes este altar todos los domingos iba a orar, a ayunar, a buscar al Señor en la congregación. Antes este altar buscaba decoración. ¿Qué ha pasado con este altar? Hay que reconstruir este altar. Y Elías empieza a reconstruir el altar. Es lo primero que debes hacer. Es lo primero que debes hacer. Y el Espíritu Santo quiere ayudarte en eso. A reconstruir tu altar. Cada uno mire su corazón y mire cómo está su altar. Cada uno debe meditar en su corazón y ver cómo está su altar. Quizás de alguien está bien su altar,
Quizás de alguien está mal su altar. Cada uno medite en su corazón cómo está su altar. Cada uno mire su interior, cómo está ese altar. ¿Hace cuánto tiempo no le elevas un sacrificio de alabanza al Señor? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Cómo es tu altar delante del Señor? Donde le das lo mejor al Señor. ¿Hace cuánto tiempo has dejado de darle lo mejor al Señor? ¿Hace cuánto tiempo has dejado de darle lo mejor al Señor? El mejor perfume, la mejor alabanza, el mejor sacrificio. ¿Hace cuánto tiempo has descuidado eso? ¿Cómo está tu altar delante del Señor? ¿Cómo está tu altar? Elías fue a Israel y lo único que encontró fue un altar destruido. Un altar, pero el altar hacia Baal estaba pues bien lindo, bien adornado. El altar para Baal estaba pues bien perfumado, los mejores aceites, los mejores perfumes, no importa. Pero el altar a Dios estaba destruido, estaba caído. Siendo que ese altar, Dios derramaba unción, avivamientos. Dios le daba la victoria siempre a Israel. Dios siempre cuidó a Israel. Siempre le proveyó todo. Le bendijo con todo a Israel. Y sin embargo ese altar estaba destruido. Y ese altar para Baal, un Dios falso, que lo único que hizo fue traer pecado, divisiones, contiendas a un Israel ungido. Ese altar sin embargo estaba bien. Es doloroso ver cómo un altar está destruido y cómo un altar para un falso Dios está bien construido. Es doloroso ver. Y por eso Dios llevó a Elías. Diles, ¿a quién van a seguir? Que se decidan. Es doloroso ver a un pueblo que no decidió cuando Elías les preguntó. Que tuvieron que ver a Dios actuar, derramar fuego, recién creer. Su corazón estaba tan duro era su corazón, que en ese momento no supieron responder hasta ver a Dios. Dice la Biblia que Elías reconstruyó el altar. Y hoy el Espíritu Santo quiere reconstruir el altar en tu corazón. Hoy el Espíritu Santo quiere reconstruir el altar en tu corazón. Él quiere levantarte. El Espíritu Santo quiere derramar unción en tu vida. El Espíritu Santo quiere volver a utilizarte, a levantarte una vez más. Que no se apague el fuego en tu altar. Que no se apague ese fuego de avivamiento en tu altar. Y el Espíritu Santo quiere que destruyas por completo ese altar a Baal. Que no quede nada de ese altar a Baal. Que aborrezcas eso que le ha quitado el primer lugar al Dios viviente, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios que te sacó de Egipto y te trajo a la tierra donde fluye la leche y la miel. El Señor quiere que tú destruyas el altar a Baal y que busques a Él con todo tu corazón, y que todos los días ese altar esté ardiendo en fuego, oración, ayuno, buscarle de corazón lo mejor, el mejor aceite en ese altar, el mejor perfume en ese altar, la mejor adoración, el mejor sacrificio en ese altar. No lo que te sobra. Un poco de aceite me ha sobrado, eso échale. No. Lo mejor, Señor, esta es mi mejor adoración. Esto es lo mejor que tengo. Aquí está, Papito Santo, Señor. Es palabra de Dios. Y todo el pueblo se le acercó y arregló el altar de Yahweh, que estaba arruinado. Dice. El altar a Dios estaba arruinado. Eso es mucho pecado, ¿verdad? Eso es decir, no, las cosas de Dios para después. No, las cosas de Dios último. Ese altar arruinado.
Yo no sé con qué corazón Elías haya llorado. Yo creo, casi estoy seguro que Elías llorando haga, porque uno ama las cosas de Dios. Uno ama, yo amo bastante las cosas de Dios, ¿sabe? Yo amo bastante las cosas de Dios. Me duele algo mucho, bastante cuando alguien no valora las cosas de Dios. A mí me duele bastante. A mí me duele bastante. Usted no sabe cuánto me duele cuando se menosprecia las cosas de Dios. Una obra, por más pequeñita que sea, sé que para Dios vale harto. Las cosas de Dios, las ovejitas, las vidas, aún las sillitas, poquito, mucho. Es la obra de Dios lo más hermoso que puede existir. Y es bien triste cuando hay gente que no valora. No sé con qué corazón Elías haya arreglado ese altar que estaba destruido. Yo lo hubiera arreglado llorando. ¿Qué han hecho con este altar de mi Dios? ¿Cómo van a hacer esto con el altar del Rey de Reyes? ¿Cómo van a hacer esto? ¿Cómo se va a hacer así? Miren, la obra no tiene que hacerse de manera perfecta. Tendría que, pero no somos perfectos. Pero sí hay que hacerlo con todo el corazón. Porque la obra de Dios es lo más bonito que puede existir. Si hay que levantarse para orar, hay que levantarse. Si hay que ayunar, hay que ayunar. Si hay que congregarse, hay que congregarse. Si hay que buscar de corazón, hay que buscar. Si hay que ministrar, hay que ministrar. Si hay que hacer algo para Dios, hay que hacerlo de corazón. Pero el altar del Señor debe estar hermoso. Y no hablo de cosas físicas. Acá adentro debe estar hermoso. Esa adoración a Dios debe ser lo más lindo. Ese altar debe estar no destruido, no arruinado. Dice la Biblia que el altar de Dios estaba arruinado. Alguien que lloraba por las cosas de Dios era Nehemías. El rey Artajerjes le preguntaba a Nehemías: ¿por qué estás llorando? Porque Nehemías se la pasaba llorando. ¿Por qué estás llorando? ¿Por qué estás triste? Y Nehemías le contestaba al rey: ¿cómo no voy a llorar? Si la ciudad de mi Dios, los muros están destruidos. ¿Cómo no voy a llorar si el altar está destruido? Porque cuando uno ama a Dios, duele ver las cosas de Dios destruidas. Duele ver que las cosas de Dios estén pisoteadas. Nehemías lloraba. ¿De qué estás llorando? ¿Por qué no estás feliz? Siempre estás feliz. Los muros de mi Dios están caídos. Están destruidos. Hoy el Señor nos está hablando. Te está hablando a ti. Y el Espíritu Santo llora por el altar en nosotros. ¿Usted por qué cree que dice la palabra? No contristéis al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de tristeza llora porque antes en nosotros había un altar que ardía en fuego. Antes nosotros corríamos, hacíamos todo por Cristo, todo. Y ahora ese altar está caído y el Espíritu Santo llora y llora. Por eso dice la palabra: no contristéis, no le hagan llorar al Espíritu Santo, dice el Señor. Y el Espíritu Santo llora. Porque antes aquí había un altar que ardía de fuego. Un altar lindo, precioso, grande era el altar. Pero ahora dice Elías que ese altar estaba arruinado. Y Elías estaba reconstruyendo ese altar. Y sabes una cosa, lo hermoso de esta historia es de que ese altar una vez más iba a arder. Y a través de ese altar, una vez más, Dios iba a derramar fuego.
Una vez más Dios iba a derramar fuego. Ese altar se está reconstruyendo en esta noche. El Espíritu Santo está reconstruyendo ese altar en tu corazón. Y esta noche ese altar una vez más va a arder en fuego. Y el Señor va a mirar ese fuego de tu altar. Y el Señor va a responder derramando unción de lo alto. ¿Cuántos dicen amén? El altar. El altar en nuestro corazón. Dice, y él, hablando de Elías, arregló el altar de Yahweh, que estaba arruinado. Verso 31 dice, y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, Israel, al cual había sido dada palabra de Yahweh, diciendo, Israel será tu nombre, edificó con las piedras un altar, dice, en el nombre de Yahweh. Después hizo una zanja alrededor del altar, en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego leña, dice, y cortó al buey en pedazos, y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto, y sobre la leña. Y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo otra tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, de Jacob, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, le dijo, Yahvé, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Señor, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Yahvé, dice, y consumió el holocausto de leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Dice que el fuego del cielo. Entonces Elías prepara el holocausto, prepara el altar. Y entonces Elías ora y dice, para que todos sepan que tú eres el único Dios. Para que todos sepan que tú eres el verdadero Dios. Y que hoy tu corazón vuelve a Él, a este pueblo. Señor, respóndeme, le dice. Y esto es algo bien hermoso, porque todo lo que está haciendo Elías, mira los retos que hace Elías en todo esto. Primero, Elías reta al pueblo. Decídanse, ¿a qué Dios van a adorar? Luego reta a los profetas. A ver, hagan que su Dios Baal haga llover. Y por último está retando a Dios. Señor, para que todos vean que tú eres el único Dios. Pero no hace Elías, Dios conoce el corazón de Elías, no lo hace con el fin de confrontarlo. Elías declara y dice, conforme tú me mandaste, le dice. Elías está dando ese reto a Dios para que todos sepan que, porque Elías sabe que él va a responder, para que todos vean, y Dios sabe eso, para que todos vean que Él es el verdadero Dios. Y Dios responde. Mire que el pueblo no respondió al reto de Elías, se quedaron callados. Los profetas no pudieron responder al reto porque su Dios estaba callado. El único que respondió al reto fue el verdadero Dios. ¿Cuántos dicen amén? El único que respondió a las palabras fue
el verdadero Dios, el único Dios, el que nos ayudó, el que nos salvó, el que nos respondió, el que nos amó, el que estuvo con nosotros todos los días, el que siempre estuvo con nosotros. Ese es el único Dios que respondió. Dice que el fuego cayó de tal manera que consumió todo, derramó todo. Todo el fuego cayó sobre el altar, para que todos en ese día supiesen que solo había un Dios, solo había un Dios. Y de la misma manera, hoy el fuego va a caer en tu corazón. Hoy ese fuego y la unción del Espíritu Santo se va a derramar sobre tu vida, se va a derramar sobre tu altar una vez más ese fuego del Espíritu Santo. Y hoy vas a volver a sentir al Espíritu Santo con una fuerza tan fuerte que lo va a consumir todo. Y el Señor va a hacer eso para que tú entiendas que solo hay un Dios, que solo hay uno que te salva, solo hay uno que te sana, solo hay uno que puede ayudarte, solo es uno el verdadero Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el verdadero Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses, solo hay un Dios. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Yahweh el Dios es el Dios, Yahweh es el Dios. Verso 40 dice: entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal, para que no escape ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo del Cisón, y allí los degolló. Palabra de Dios. Esta es una palabra que nos confronta a todos nosotros. Esta es una palabra donde Dios nos dice a quién van a servir. Hay un altar que tiene que destruirse en tu vida. Y hay otro que tiene que edificarse, reconstruirse. Pero hoy el Señor nos pide a todos y cada uno de nosotros, y nos hace una pregunta a través del profeta Elías: ¿hasta cuándo claudicaremos? ¿Hasta cuándo? Elijamos a qué Dios vamos a seguir. ¿Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? ¿Cómo está el altar en nuestro corazón? ¿Cómo está el altar en nuestras vidas? Hoy el Señor nos ha hablado, y esta palabra es para que nos levantemos, para que digamos: Señor, perdóname. Señor, perdóname. Hoy vuelvo a levantar el altar. Hoy vuelvo a buscarte con todo mi corazón. Y hoy vuelvo a edificar, así como Elías, a edificar el altar, para que tú derrames una vez más tu presencia sobre mi vida. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Papito Santo, Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Perdóname donde tú estás. Habla con el Señor, dile: perdóname. Perdóname, Señor amado. Tú sabes cómo está mi altar, dile. Perdóname, Señor, porque he edificado otros altares, porque he puesto otros altares. Perdóname, Señor, y he descuidado tu altar. Dice la Biblia que el altar a Dios estaba arruinado, dice. Estaba deshecho ese altar. Y otro altar bien lindo estaba. Perdóname, dirá el Señor. Perdóname, Papito Santo. Perdóname, Espíritu Santo. Perdóname porque, Señor, muchas veces yo he preferido, Señor,
cosas terrenales, cosas inmundas, Señor. Y he descuidado ese altar. Perdóname, Señor. Hoy renuncio. Hoy me arrepiento. A todo Baal renuncio en el nombre de Jesús. Hoy derribo en el nombre de Jesús todo altar, todo aquello que ocupaba el primer lugar. Y hay un solo altar y un solo primer lugar en mi vida, en mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con toda mi mente. Perdóname, Espíritu Santo. Perdóname, Señor Jesús. Perdóname. Habla con el Señor, donde tú te encuentras, donde tú estás. Dice la Biblia que el altar, Elías arregló el altar de Yahvé que estaba arruinado, dice. Espíritu Santo, arregla el altar. Donde tú estás, dile, Espíritu Santo, yo te pido con todo el corazón, arregla este altar. Yo quiero que ese altar esté, Señor, bien, para poder darte lo mejor, mi mejor adoración, mi mejor sacrificio. Y no así, Señor, que este altar esté arruinado. No, Señor. Gracias por esta palabra. Lo recibo con todo el corazón. Y asimismo, en el nombre de Jesús, tomo poder y autoridad contra todo espíritu de Baal, contra todo espíritu de odio, rencor, resentimiento, contra todo espíritu de hipocresía, contra todo espíritu inmundo, cual sea tu nombre, tu género, enfermedad, desánimo, doble ánimo. Te ato, dile, de pies a cabezas, te ato, te encadeno y te echo fuera, dile. Sueltas mi vida, sueltas mi alma, sueltas mi mente. Donde tú estás, provócala tos con fuerza. Te renuncio, dile. Te reprendo ahora en el nombre de Jesús. Sales de mi vida, dile. Sales de mi mente, sales de mi cuerpo, sales de mi vida en el nombre de Jesús. Hoy reprendo todo altar. Destruyo todo altar en el nombre de Jesús. Destruyo todo altar de Baal en el nombre de Jesús. Y en mi corazón, en mi vida, hay un solo altar, diga. Ese altar de adoración, de alabanza, de sacrificio al único y al verdadero Dios. Al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús. Levanta tus manos y por unos instantes, con tus propias palabras, dile: Señor, este altar que tengo es para ti, dile. Mi vida es para ti, mi adoración es para ti, mi oración, mi vida es para ti, Señor. Gracias, Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén